Hola amigos, estamos aquí en la librería Ibero, en Larcomar, para una nueva edición del programa Jardín de Libros. Y en esta oportunidad tendremos al poeta y narrador Víctor Ruiz, quien viene a hablarnos de su más reciente poemario, El fin de la poesía, publicado por Paracaídas Editores. Además tendremos la sección de recomendaciones de libros y el rescate libresco de esta edición del programa. Así que amigos, los dejamos con la entrevista con Víctor Ruiz. Amigos, estamos aquí en la librería Ibero con Víctor Ruiz para hablar de su reciente poemario El fin de la poesía. Quería partir a propósito de un epígrafe de tu poemario, de Pierce Hutchinson, que dice algo así como que y vi el ser poeta como una prisión. Y de alguna manera este poemario es un punto de quiebre para, digamos, ampliar tu proyecto creativo, ¿no? Digamos, has publicado un libro de cuentos, estabas escribiendo una novela la última vez que conversamos. ¿Cómo encuentras este libro dentro de tu obra? Creo que con este libro, como bien dices, termina una etapa expresiva, ¿no? Esa etapa encontraba su mejor canal en la expresión poética, en el sentido de poesía escrita, como lo denominaría Jorge Eduardo Edelson, ¿no? O sea, a través de poemas. No me siento sino una persona con cierto oficio para hacer poemas en este momento, pero la carga mágica, proteica, real, de urgencia que producía los poemas que yo escribía anteriormente ya no está, se ha perdido de alguna manera. No hay una nueva forma de descubrimiento a través de lo que yo escribo o lo que escribía como poesía hasta hace un tiempo. Y por esa razón es que, por respeto precisamente a esa expresión, siento que mi búsqueda es en ir hacia otros lados, ¿no? De alguna u otra manera siempre he buscado otros canales para desarrollar mi labor creativa. Y el fin de la poesía es básicamente una pica en Flandes con la que cierro una etapa explorativa. De hecho, muchos de los poemas son presentados en forma casi de prosa, ¿no? Sí, eso te iba a decir, de alguna manera es como que adelantas ese paso, ¿no? Ese tránsito. Yo creo que la palabra en sí misma y la forma, ya lo decía Saussure, ¿no?, en que interactúas con una infinidad de posibilidades, ¿no?, y de significados, recién en esa forma en que interactúa encuentra una significación, ¿no es cierto? Entonces, la carga que tiene la palabra en sí misma me parece suficiente como para transportar el sentido o incluso las preguntas que uno se hace cuando indaga, porque cuando uno escribe, sobre todo poesía, probablemente lo más importante que haces es el trabajo de exploración antes que decir aquello que supuestamente ya sabes. Este es el lado B, por decirlo de alguna u otra manera, de esa primera poesía que estaba recubierta probablemente por muchos adornos retóricos y demás, y traté de dejar la palabra desnuda, que de alguna u otra manera la emparenta con cierta prosa, ¿no? La prosa en algunos casos dice, la mejor prosa siempre indaga, ¿no? Pero sobre todo se distancia la poesía, creo, de la poesía precisamente porque la poesía sugiere, ¿no? Indaga, pregunta, cuestiona, transforma el lenguaje, ¿no? Esa capacidad demiúrgica de sacar agua de la piedra ya no la he hallado en la poesía. Y sin embargo, mi trabajo con la prosa, que ha sido redescubrir, o mejor dicho, descubrir un lenguaje completamente nuevo para mí, ha sido infinitamente satisfactorio, ¿no? Y por eso es que en ese momento me encuentro más cercano a la prosa, ¿no? Me comentabas que este año publicas tu novela. ¿Qué nos puedes adelantar sobre esta novela? ¿De qué va? Es una novela en la que he estado trabajando hace ya varios años, creo que 7 años. La única forma de liberarte de un proyecto, sobre todo si se trata de un proyecto que te obsesiona, es desprendiéndote de él. Y la única manera que hallamos algunos escritores es a través de la publicación, porque deja de ser nuestro, ¿no? Pasa por otros filtros. Cuando entregas la primera versión al editor, ya deja de ser tuyo y ya tienes que entender que es un producto con vida propia, que va a encontrar su propio y mejor camino, y por eso uno debe estar seguro de a qué editor se lo da, ¿no? El proyecto empezó a gestarse
creo que en el 2008 o 2009, a raíz de la edición de La Casa de Cartón de Martín Adán. En ese tiempo yo trabajaba en Peiza, y me llamó la atención un nombre que mencionaba Luis Alberto Sánchez en su prólogo. Mencionaba un tal Voronov, que decía algo así como que Martín Adán había tenido la desfachatez que no habían tenido muchos hombres de la época que habían ido a Europa buscando el sueño de Voronov. Ese nombre me sonó por alguna razón extraña. Y empecé a buscar cosas sobre este Voronov. Y descubrí que se trataba de un científico de comienzos del siglo XX que había desarrollado un método milagroso para devolverle la vitalidad a ya personas ancianas de la tercera edad. Y hombres, esencialmente. Él prometía devolverles el vigor, ¿no? A través de unos trasplantes en los que injertaba partes de testículos de mono a testículos de estos hombres, ¿no? Lo que me llamó la atención, además de eso, fue también que en alguna de esas entradas a las que tuve acceso en internet, se decía que William Butler Yeats se había sometido a esta operación. Y de hecho hay una carta de Yeats en la que él hace referencia a una operación después de la cual su ave volvió a cantar después de 10 años. Pero además esta historia de Yeats, que después comprobé que no era cierta, no se había hecho esa operación, pero sí se había sometido a otra operación que era conocida como la operación Steinach, que no es otra cosa que la vasectomía. Se la realizó en el tiempo en que R. Pound era secretario de Yeats. Y entonces el encuentro también con Pound le devuelve a él esta capacidad proteica que había perdido en su poesía, ¿no? La novela trata de la búsqueda de este escritor en pos de su historia, con la intención de conseguir la escritura de la novela, ¿no? O sea, es una metanovela, es una novela además metaliteraria, y también en algún sentido es una novela negra, ¿no? Medio policíaca. Por eso me he demorado tanto, porque me he estado vacinando de lo más lindo con la escritura de esta novela, que es un Frankenstein, ¿no? De hecho, dialoga mucho con la historia de Frankenstein y con la gestación de la misma. Y es que este año se cumplen 200 años desde que Lord Byron, Mary Shelley, Percy B. Shelley, John Polidori y Claire Cremont se juntaron en una casa, una mansión frente a las orillas del Leman, Villa Diodati, y en una noche de lluvia decidieron escribir las historias más aterradoras posibles. Los únicos que cumplieron con ese reto fueron Mary Shelley, que escribió Frankenstein. El capítulo 3 de la novela lo escribió en la casa, y John Polidori escribió algunos años después El vampiro, que es donde desarrolla el prototipo de lo que va a ser el vampiro moderno, ¿no? Que está basado en Byron. Entonces, como te digo, es lo que me llevó a continuar y a seguir encontrando estas asociaciones no ilícitas, sino literarias y apasionantes, ¿no? Tu otra inquietud, además de la creativa, es la edición. Digamos, con tu sello Lustra, es un sello que ya tiene bastante reconocimiento, y que para este año me comentabas que completan la poesía de Ejelson. A partir de la segunda quincena de marzo van a aparecer los dos tomos restantes. Poeta en Milán, que es básicamente la producción que desarrolla y que se empieza a publicar a partir de los finales de los 90 hasta el 2005. Casi todos los libros han sido publicados por pretextos, debo decir, pero también ahí aparecen varios inéditos. Y el cuarto tomo es Poeta Visual y Sonoro, que es un proyecto que trabajó también Marta Canfield, que va a venir con discos sobre algunas performances, que contiene algunas performances de Jorge, y también poesía sonora, ¿no? Que básicamente trabajaba con ciertas repeticiones de palabras y demás que seguramente ya han escuchado. Y para julio, para la Feria del Libro, vamos a presentar un box set con facsimilares,
documentos bastante reveladores sobre la vida de Adelson, ¿no? Incluso va a venir con la carta que escribió la NASA para enviar su obra maestra que él consideraba. Y eso es lo que tenemos, o sea, como el gran proyecto de Lustra. Estamos aquí en la sección de recomendaciones de libros para hablar de las últimas novedades editoriales. Queremos recomendar la más reciente novela de Amos Oz, Judas, publicada por Siruela. Se trata de una nueva novela de este famoso y célebre escritor israelí que no publicaba una novela desde hace varios años y que reaparece de alguna manera en el género novela con esta muy interesante novela Judas, que yo quiero recomendárselas mucho. Pero además, quiero hablar de Coronel Lágrimas de Carlos Fonseca, publicado por Anagrama. Es una novela también relativamente reciente, que si no la han leído pueden hacerlo, se las recomendamos. Además, acaba de aparecer una nueva edición de Austin, Texas, 1979, de Francisco Ángeles, publicada por Penguin Random House. Y en el rescate libresco de esta edición del programa, queremos recomendar a un autor que no necesita mayores presentaciones. Se trata de Thomas Pynchon con Al Límite, publicada por Tusquets Editores. Eso es todo, amigos, por el programa de hoy. No se olviden de escribirnos a nuestro correo electrónico que aparece aquí, además de suscribirse a nuestro canal en YouTube y de agregarnos al fanpage como Jardín de Libros en el Facebook. Con los siguientes programas traeremos más novedades y más recomendaciones de libros. Eso es todo, amigos, y nos vemos la próxima semana aquí en su programa Jardín de Libros.